¿Cómo les va? Buenas noches para todos, noche de martes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuándo se elige presidente de la Argentina? ¿Dentro de cuánto? 27. 16, 17 días. ¿No? 27, 19 días. No es que uno está ansioso, pero ya viste que pasa todo. Una gana de votar. Bueno, ¿cómo les va? Ya saludé a todos. Vamos con la encuesta rápido, que tiene que ver con un montón de cosas esta pregunta, ¿eh? Tiene un poquito de trampa, porque capaz que por un tema votás una cosa y por otro tema votás otra. ¿Crees que somos todos iguales ante la ley? Por ejemplo, el caso de Becky Donda. Ya no es Vicky, es Becky. Te la cubanita, te la ¿viste? La puertorriqueo. Es Becky Donda. Ya Vicky le quedó chica. Una genia Vicky Donda. El tema estaba muerto y lo levantó ya esta mañana, ¿viste? Para que todo el mundo la destruya. Exacto. Un manejo comunicacional extraordinario. Bueno, encuesta intratable. ¿Cree que somos todos iguales ante la ley? Sí, 14%. No, 86%. ¿Vos qué votás? No, Vilouta y retuiteo. vota no y retuitea. Perfecto, muy bien. Alguien que vote sí, que cree que somos todos iguales ante la ley. A ver. Odeti se ríe. Odeti, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Somos todos iguales ante la ley? No es que yo creo, yo estoy seguro que no somos todos iguales ante la Muy ley. bien. Es así, no, pero para Fernanda Gil lo sabemos Lozano. todo, lo sabemos Fernanda todo. Gil Lozano. Pienso lo mismo. Es totalmente cierto. En la No. cárcel hay gente pobre. Es así, Muy bien. Ah, bueno, totalmente. mirá para dónde. ¿Sí o no? No somos todos iguales, para ¿Alguien va a votar sí? Como pregunto a Roxana Reyes. No, no somos todos No, iguales. somos iguales. Álvaro González. Yo voy a ser contra, sí, somos. Bien, por fin alguien que dice sí, grande. Uno. Muy bien. Flor, ¿somos? No. Branca, no. Ernestina Páez, que trajiste documentos, sí. Porque pedimos documentos. Vos sos morocho. No, Sí, para explicar esto. documento. Ahora, para ser panelista de Intratables, tenés que venir con tu documento. Viviana Décima te pide el documento en la entrada. Si no tenés el documento, no entras al. Chicos, no acá entras. hay acá. Es El verdad. pelado y Viviana te piden documento. Es así. Débora, Débora, porque somos es todos rubia, iguales. Débora Yo no. siempre traigo el documento. Lo que pasa es que dejé la cartera ¡Epa! fuera de Vamos a hacer una pregunta. No lo tengo en este Te presente. vamos a hacer una pregunta A discriminadora. ver. A vos como rubia, ¿alguna vez te pidieron el documento? Detenida, vamos. Jamás. Pero, pues, a ver, no es habitual, yo me crié en democracia, no es habitual que te pidan documento por Nunca la le calle. pidieron porque es rubia. una Es novedad. Nunca habitual, le es pidieron porque es habitual. rubia. Es habitual que se lo pidan por la calle. Es habitual. Es habitual. pará. En mi adolescencia, Es habitual. Tenía, De a uno. tenía pelo y me De a llegaban uno. por acá. Te pedían Y documento. salía como una calecita. Pero hago una ¿De pregunta. dónde? Y ¿Por qué? En los boliches, en los colectivos. En ¿Te pedían Wilde, documento? ¿Tenía en pelo Sur. largo? Yo unos rulos. Buah, pero para, ¿te pedían Vagando por documento? las calles. Sí, obvio. Todo el tiempo. Pero, Fui hasta el Fabián, 88, perdón, 89. ¿En qué barrio? digamos. ¿En qué barrio? ¿Hay fotos? Avellaneda, Wilde. Ahí se piden documento. Pero Perdón, te hago y una la pregunta. policía te revisaba los bolsillos. Quilmes, te hago una Ah, en pregunta. zona sur. Te hago una pregunta. Nosotros que sur, vamos ahí mucho se a la pide. cancha Sí. y nosotros, Diego, a trabajar, nos piden por tribuna segura, Pero ya no, sabés eso que es es un otra programa cosa. que te lo van a No, me pedir. estás Perdón, estigmatizando. no pará. pasa nada. Yo estudié en la Universidad de Buenos Una Aires, pregunta. en la capital Le pregunto federal, a las dos. en la Vicente Facultad de López, Marcelo ahí T. está. Alvear. En Vicente López y en San Isidro, ¿se pide No documento? piden, no. Sí. No, pará, que no. depende quién entra. Depende quién entra. No se va. Vos sos un cuerpo ¿Vos querés extraño aclarar ahí, algo? eso es lo que pasa. ¿Vos tenés que aclarar algo? No solo te piden documentos. Yo esto, pará, Grupo que en la sanguíneo. tele es servicio. Si vos no tenés el documento, existe una aplicación que es Mi Argentina. No, no sabemos todo eso. Bien, no, ya ¿Vos sabemos. llevás encima el carnet de pileta? No. O algo por el estilo, No, cuando tengo te piden hongos. y te piden identificación, no es verdad eso. Para poder- Hay un rumor de que vos Pará, presentaste un ¿puedo carnet de pedir pileta. algo, Fabi? Sí. Que él busque entre sus fotos en Facebook, o sea, una foto De Saboya con los con rulos, pelo largo, perfecto. ya. Gravia, Que la ¿alguna vez quiero te ver. pidieron documento? ¿Tenés Sí. look? ¿En qué contexto? No, un montón de veces. ¿En dónde? A ver, pará, un montón de No veces. hablemos del auto, ¿Dónde? hablemos de Vos me estás apellido. Cancha no vale, ¿eh? ¿Vos me estás hablando de ahora o de...? Cuando Estación de quieras. tren, No. por ejemplo. Bajar de tren. Adolescencia Sí. también. ¿Qué a mí- tren? No. A mí me pidieron, por ejemplo, en Moreno, siendo adolescente. Moreno. Wilde, Moreno, En sigamos, Moreno, sí. en Moreno, un amigo que vive en Moreno, Sí. me pidieron. Bueno, en Lugano no me lo pidieron, pero creo porque veía Lugano, que veíamos bueno, entre está. varios. Mirá, Pero puedo hacer una pero- pregunta. Pero, por ejemplo, cuando vos salías de algunos De boliches, noche. que yo no recuerdo salir de Cemento, y si no tenías el documento, En me llevaban. Recoleta, perdón, no, en Recoleta y en San Isidro, ¿te piden No, documento? pero hago una No. pregunta, hago una pregunta. Sí. En cualquier lado te lo pueden pedir. Sí, pero no te lo piden. pero pará, pero vayamos a esto. Te lo tenés que pedir en Barrio Parque, en Nordelta, en Núñez, Bueno, en San Nordelta, Isidro. poner en Nordelta, cuenta. Nordelta, El Nordelta y tema, narcos, perdón, amor. el tema es la utilidad. Si yo pido documentos y capturo 42 delincuentes o pido Sí. documentos y saco de los subtes 10 abusadores, Sí. dio resultado. Bien, y de Nordelta a los Vilouta, narcos. esperá, ahora vamos. No, Dale. eso no nos ocupamos. Ah, de eso. Nadie se ocupa, ni los que están ni los que No, vienen. pará, nadie. perdón. Allanemos todas las casas
todas las casas, que entre la policía y seguramente muchas casas van a ver cosas de un delito. Intervengamos todas las líneas ¿Cómo cosas de un telefónicas de todo el delito? mundo y seguramente escuchemos mucha actividad delictiva. Ahora voy sobre ese Entremos a punto. intimidar a todo el mundo y ya Ahora está. voy sobre ese punto. Esta pregunta, que ya tiene 1.100 votos, aumentó mucho. ¿Crees que somos todos iguales ante la ley? Sí, 14, no, 86%. Tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver, uno, con uno de los temas que todo el caso Vicky Donda, que ahora vamos con el informe, Sí. y otro con que ha habido en los últimos días muchos presos libres. Muchos presos de corrupción que están libres. Entonces también tiene que ver con eso, ojo, igual como se van a votar todos que no. Dale, vamos con Vicky Donda, el Donda Gate. Dale. ¿Se hace la víctima? Vendiendo ¿Victoria Donda, diputada nacional? andaba vendiendo un minimartí como 300 pesos. No te esperé nada. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo detuvieron? Señora, Sí. hacemos control poblacional. Lo hacemos acá, hicimos constituciones, no, se retira en todos lados. Es a modo de identificación. Convencional. Control poblacional. Control poblacional. A mí no me para. A mí tampoco. Yo, señora, yo recién llego, yo no sé por qué lo Pero paran. los muchachos no. Esto se elige al azar. Ah, la sala. Claro. Bien, bueno. Polémica por el accionar de la diputada Victoria Donda en un operativo policial en la vía pública. Fuertes repercusiones. Este joven, que tiene 18 años, que es vendedor ambulante y vive en Florencio Varela, tenía un pedido de captura, un pedido de paradero y comparendo activo. El vendedor ambulante que defendió Victoria Donda tuvo 11 causas por robo y resistencia a la autoridad en un año. Digo, antes de defender a alguien, pedirle prontuario. ¿Cuál es el problema que te pidan un documento? No veo problema. Si es parte de las funciones que tiene una fuerza de seguridad, te puede pedir un... ¿Cuál es el problema? Porque no es que si no tenés el documento vas preso, ¿no? Te lo puedes olvidar el documento. Te van a pedir el número, van a chequear. Primero, lo poco efectivo que puede ser que vos tenés a 4 efectivos policiales, por lo menos 4, yo conté 9 ayer, parando gente al azar. Segundo, lo racista, casi nazi que es que esa gente al azar no sea cualquier persona al azar, sino que tengan un determinado rasgo físico. Qué burrada comparar el mayor exterminio de la historia de la humanidad con policías que piden documentos en una estación de tren, ¿no? Hay que ser burro. Esa comparación tan poco inteligente. Por eso se hacen los controles poblacionales, para dar justamente con los delincuentes prófugos. Pero los delincuentes prófugos son defendidos por los diputados como Vicky Donda. Es una cosa, es muy impresionante. ¿Cómo puede ser que en este país se permita que haya diputados que estén a favor de los delincuentes? ¿No? ¿No es un delito lo que hizo? Eso se llama demagogia berreta. Eso es chamuyo y demagogia berreta, de lo más berreta que puede haber. Lo que hizo Donda. Me mata esto de sacan a chapear que son diputados. Lo que vayan a trabajar. Además, chapéenlo en el Congreso, si no van nunca. No fueron nunca en todo el año casi. Pero es lo que está chapeando. Además del pedido de captura, un pedido de captura lo ordena un juez, con lo cual ella, como diputada, no tiene ninguna autoridad de oponerse a una orden judicial. Es parte del show de ella, de mostrarse que defiende a los pobres, a los desposeídos. El 27 de octubre se va a elegir entre dos modelos de sociedad. Entre aquellos que están a favor de los chorros y aquellos que no estamos a favor de los chorros. Bueno, muy bien. A ver, acá hay un montón de temas. Agrego, ¿Donda es la promotora del homenaje a Iron Maiden? Sí, claro. Sí. Y la candidata a ser ministra de un ministerio hoy inexistente. Que no sabemos si que después es el de esto, Ministerio de la Mujer. que no sabemos qué va a pasar después de todo esto. Igual, A mí me ¿puedo gustaría ir hacer de una lo moción? general ¿Puedo a hacer una pequeña particular? moción? Porque si todo lo tratamos en modo electoral, nada sirve. Entonces soy como Victoria, con la cual no estoy de acuerdo, es candidata a diputada, lo llevamos a modo electoral. Entonces planteo si podemos ampliar un poquito toda la mente y ver la actitud de ella, no en el modo si le lleva un voto más o un voto menos a la AMES, a la Yo lo lista, quiero sino todo sacar del modo modo electoral, lo quiero Todo modo desideologizar electoral. y quiero hablar de la seguridad en la Argentina Está bien. y de un cambio, si querés, cultural
que se está dando en estos últimos meses. Empezó con las declaraciones de Juan Grabois, que dijo, bueno, si yo fuese pobre saldría de caño, una suerte de justificación de la delincuencia. Después Kicillof con el narcomenudeo y la gente que se quedó sin trabajo. También lo dijo de la Ahora lo de Serna, Victoria eso. Donda. También También lo dijo tenés de la Serna. las liberaciones de la justicia de Esteche, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Ferreira de Electroingeniería. Digamos, hay una tiene que ver igual tendencia una a cosa creer, con otra? sí, Están que acá la mezclando- ley no se debe Están cumplir mezclando para pera con nadie. banana, no Para tiene nada que nadie. ver. Tema, no. Volvemos con Donda. No tiene nada que ver. Lo que Volvemos hizo. con Donda. Bueno, en este caso, al chico que pararon con estos antecedentes, bueno, está de alguna manera demostrando que hay gente libre con pedido de captura, que no está mal que los encuentren si es que están con pedido de captura y demás. Ahora, dicho esto, que en este caso fue una casualidad prácticamente. Y de eso se tratan los operativos. No, lo que se trata es que actuó bien Victoria Donda, porque como este chico, que en este caso tenía prontuario, hay cientos de chicos humildes, con aspecto de humilde, que son detenidos injustamente solamente por el aspecto que cree la Pero si policía lográs rescatar del pibe a uno, chorro que tiene. No. si lográs rescatar a Entonces, uno que tenía en este prontuario caso y salió el evitar tiro el por delito, acá, perdón. Hasta no hace sirve. 24 horas no querían tocar Pero el tengo tema. Una pregunta, pará, No, Diego, tengo una pregunta vamos. con honestidad te pido. Sí. Un policía ve un pibe así y lo para. Déjame que te pregunte. Los operativos azarosos tienen como intención justamente eso, el azar. Pero no es Entonces, azaroso, pará, de no es 100, azaroso. vamos a suponer que de 100 no tiene vos tenés por qué. 99. Salieron a cazar Pero pobres, déjame salieron terminar a cazar la pobres, no es de azaroso. 100 tenés, Diego. ¿me dejás terminarte la pregunta? De 100 tenés 99 inocentes que pasaron Sí, un mal ¿cuántos momento. detienen? ¿Y por qué tienen que pasar mal momento? Y un peligroso delincuente que logró ser recapturado y evitaste el delito o quizá la muerte de otro ciudadano. ¿No valió la pena? Perdón, Pero quiero aclarar que conteste, que conteste. No, me parece que hay un punto que no se está tocando y es lo que a mí más me interesa del caso de este chico Brian. Que tiene que ver con que, después veremos si esto es cierto o no, pero él estaba vendiendo pañuelos. Es decir, él ¿Cómo había lográs que cometido, salga? Claro, está déjame trabajando, terminar. ¿cómo querés que- Él había cometido una cantidad de delitos. De hecho, tiene 4 delitos en el año Menores, 2017 y graves, ¿sabes 2018. cuáles son? Sí, sí, claro. ¿Cuáles Son son? robo, tiene 2 robos a celulares. Sí, ya, personas mayores de una edad. cadena de Sí, oro. no, ¿A dónde- a dónde vas? perdón. ¿A dónde vas? Tampoco minimicemos No, eso. te pregunto, porque te si no, pregunto, te tiene, pregunto. Tiene ¿Para dónde vas? 4 delitos Sí. Bien. constatados. A lo que voy es, a mí me da la idea de que el chico estaba tratando de reinsertarse desde otro lugar Es verdad. en la sociedad. Entonces, no solo, está muy bien que se le pida y que si le salta un pedido de captura Sí. vigente, que se presente ante el tribunal, pero que además el Estado después haga el acompañamiento a un chico que yo, viendo Que la quiso situación de saber afuera, vendiendo. quizás Perdón, quiere saber. más allá, Alessandro, espera, perdón, Alessandro, más allá del espera, tono, espera. del tono emocional que le pone mi compañero. No, digamos tono una emocional no. cosa. ¿Qué querés? ¿Meterlo preso y pegarle un tiro? ¿Qué querés hacer con esos querido, chicos? no, querido, ¿Qué hay un- pretendés perdón, hacer? Perdón, no, porque Si no vamos a los reinsertarlo. extremos. ¿Qué querés, la muerte para esos chicos? Primero me tratás en buen tono, porque yo estoy No, dialogando. pero ¿qué querés? Yo estoy dialogando. No, Yo pero voy no, a lo a siguiente, nosotros no nos Diego. cargue, no tomes el pelo. Diego, Pero vamos no a lo tomes el siguiente. pelo nosotros. Tono emocional no. Diego, Bueno, vamos a somos- no es tono vamos a lo emocional. siguiente. No nos cargues, Si no vos tomes el no, pelo. yo no cargo a nadie. Yo vivo en una sociedad que pretendo que no haya delincuentes, violadores, asaltantes, gente que roba, gente que secuestra. Si yo pongo un operativo en cualquier parte, acá en la esquina o en la estación Constitución, y 42 tipos tienen antecedentes y tienen que estar detenidos y no libres y los capturan, me parece fantástico. ¿Sabes cuántos prófugos hay en la Argentina? 40.000. Yo si a ese chico lo veo, seguramente voy a tener un gesto como Donda de compasión, pero No, lamentablemente vos no- confundido. igual- ¿Sabes por qué? Porque es un ladrón. Le robó una cadena de oro a una señora y robó 5 celulares. Y ustedes Sí. están emocionados porque vende pañuelitos. Lo hicimos Por favor. bastante largo y todavía no analizamos qué dice la ley. Porque acá todos hemos opinado sin atender a lo más importante. La ley dice que cuando alguien está en una actitud sospechosa o al policía Flagrancia. le parece que tiene una actitud sospechosa, puede detenerlo. Si no tiene documento, lo puede llevar a la comisaría durante 10 horas, lo puede hasta un máximo de 10 horas, y puede hacer una llamada a Acá están Victoria todas las Donda. leyes nacional y provinciales. Exactamente, la ley 23.950. Sobre esto, como bien dice el doctor, hubo además un fallo, el fallo Vera, donde el Tribunal Superior, en un caso muy similar, en Constitución detuvieron a un chico, ese chico no tenía documento, lo palparon de armas, tenía un revólver. Lo llevaron preso, el juzgado de primera instancia y la Cámara dijeron que no se podía detener por portación de cara. Y el Tribunal Superior dijo que la actitud sospechosa o lo que se piense que es sospechoso para el policía habilita la detención. Y un tema para Branca que también hay que ver, él dice, es un chico que es pobre, ¿y los policías qué son? ¿Millonarios? Claro. ¿Dónde viven los Igual policías? A ver, yo por lo menos me he involucrado como Donda, no defendiéndolo, sino interrumpiendo esta acción de que elijan
A ver, ¿Dónde? el azar en San Martín y en San Isidro. 5 veces. Y no lo he hecho por lo menos unas 10 o 15 veces por falta de tiempo. Es la realidad. Sí. Y pido disculpas a los chicos que estaban sufriendo esta situación. ¿Y qué hago? Y le llevo esto. Esto lo tengo siempre yo en la valija. Están todas las leyes. Y le digo al policía, ¿usted conoce la ley? No, no la conozco la ley. ¿Y la ley qué bueno, dice? acá está la ley. La dice Lo que que como acaba de dijo explicar el acá, doctor. exactamente. Sí. Si está por cometer o se presume que cometió un delito y no tiene identidad, podés hacer otra cosa. Pero hay un fallo importante, dos fallos. Uno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a la Argentina por el fallo Bulacio, es decir, no pueden hacer cualquier cosa. Deroguen todas las resoluciones, como esta de Patricia Bullrich, que pero- no coincidía con la ley. Pero Fabián. pará, número uno. Número dos, está el fallo de Fernández Prieto, que el ex ministro de la Corte Suprema de Nación, Petraki, dijo, me cae redondamente mal que tengan a alguien en la calle por el olfato policial. Y ahí viene la pregunta puntual que todos debemos hacernos, ¿cómo hizo Plager? Hay 40.000 prófugos, doctor. No, pero ¿A usted le gustan los ladrones? Déjame hablar. ¿A usted le Pará, gustan los déjame hablar. chorros? Pero está bien que te revisen y te pongan a vos en bolas No, en la calle que como me todo el mundo no tengo y capaz que vos ningún- tenés no, ahí perdón, un perdón, arma dentro perdón, del traste. discúlpeme, Bueno, pero a vos no te discúlpeme, gusta no esas ponen cosas. a nadie No, esa es la desnudo, realidad. doctor, a nadie Claro, mientras le pasen a un negro está todo bien. Pero estaba hablando yo, después un hablamos. segundito, el doctor Primero, defiende nada es delincuentes. azar. Yo Porque voy a el la azar, cancha, me el piden azar en documento el y no pasa derecho, nada, el doctor. azar en el No se me cae un derecho, anillo, el azar en el derecho no existe. Para que haya un control azaroso, tiene que haber un protocolo previo que dice, a todos los autos que empiezan con letra A, los detenemos. A todos los autos rojos los detenemos. No al que elige la policía, porque eso ya no es azaroso, es arbitrario. Ahora, dicho esto, la pregunta que caben son dos y cortitas. Primero, ¿a quién de los que estamos acá les parece incorrecto que detengan gente prófuga de la justicia? A nadie, Bien, exactamente. perfecto. A usted seguro. No, a mí no, yo no perfecto. levanté la mano. Bien. No, nadie, ¿A yo quién de las lo mismo, personas sí. que están acá les gusta, les cae bien, les parece apropiado que públicamente le pongan un manto de sospecha de que te uno puedo puede ser un hablar media delincuente? hora de ¿Y eso. qué quiere que lo ¿A lleve? vos te ¿Y dónde gusta quiere que te pongan un manto de A ver, sospecha? a ver, ¿A vos te gusta? Fabián, A déjame ver, responderle. Álvaro, No sé. Bueno, Me parece que bien. el primer tema, estamos hablando dentro del marco, en este programa se ha tratado infinidad de veces el tema de la seguridad. Sí. Me parece que alguien te pida documento, no te está ni predisponiendo, ni está prejuzgando, te pide documento. Saca el documento y se lo mostrás. ¿Cuál es el problema? En estos últimos ¿Cuál es el 5 problema? años, ¿cuántas veces pidió un documento pero usted? no quiero discutir con No, vos. no, Yo ¿y no quiere discutir? no quiero discutir con Bueno, vos. argumente, no discutamos, argumentemos. Estoy argumentando y vos te metés. Entonces Pero, no seas atrevido. le hice una No pregunta. seas atrevido. ¿Cuántas veces lo No tuvieron? seas- No, bueno, no seas atrevido. Le pregunté. No bueno, seas lo dejo atrevido. terminar. Después que me responda, pero que me Dejalo responda. terminar, Lo ¿no? dejo terminar. Yo te pregunto, ¿cuál es el problema que te pidan documento? Que A te ver, frenan, ¿Cuál te es el frenan, problema? te frenan. ¿Cuál es el problema? Si cuando te exponen. piden documento no tenés ningún inconveniente, seguí tu camino. ¿Cuál es el problema? Porque o si eres yo un voy manto de manejando y me sospecha. paran y me dice, señor, sople la pipeta. Y no, ¿qué? ¿Está prejuzgando que yo estoy borracho? No, pero hay un control, hay una autoridad. Pero son dos cosas yo distintas. paro. No, pero Dos cosas ¿cómo que- distintas. ¿Qué cosa Bueno, distinta? bueno, ahora ¿Qué yo cosa te voy a distinta? preguntar. ¿Qué cosa Respóndame la distinta? pregunta. Pediste Bueno, documento. yo te la voy a Pediste responder. documento, flaco. ¿Cuál es la ¿De qué estás diferencia de un hablando? control de Bien. alcoholemia No, está y que te perfecta. piden el documento Te en lo la respondo calle? así, mira. ¿Cuál es la diferencia? Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Sí. Un chico vino a mi oficina en Capital Federal y me dijo, che, qué respetuoso que es la policía acá. Le digo, ¿por qué? No, porque cuando te piden documento, te dice, doctor, ¿me puede dar el documento? Y te dice respetuosamente, ¿me puede mostrar lo que tiene en los bolsillos? ¿Y qué tiene bueno de eso? No, bueno, en San Martín te dice, negro de mierda, dame el documento. En San Martín te agarra, te pone contra la pared, te detiene frente a toda la gente, la gente chumea. No, es así. No, digamos la verdad. Lo que pasa es que al señor seguramente no le pasó. ¿Qué no me pasó? Porque ¿Qué es lo que me, ¿qué vos te crees que nunca me piden documento? le a mí? pregunté, en los últimos Pero 5 años, ¿cuántas veces lo pararon? Yo tengo chicos que paran 5 veces por En los día. últimos 5 años me deben haber parado por lo menos 7 veces. Por documento, manejando. caminando por me la piden calle. documento, me hacen soplar la Caminando por la pipeta. calle. ¿Cuál es el problema? Pero, caminando por la calle. Momento, ¿Cuál es el problema? Caminando por la Pero si calle. me pararan, ¿cuál es el problema? Caminando por la calle. Ya está. documento y se lo muestro. Ya No, está el bueno, debate. pero que no ya mienta, está. que no sea hipócrita. Ya está. Vuelvo a ¿Qué Donovan. hipócrita? Vuelvo a ¿Qué Donovan. hipócrita? Vos querés construir un personaje, flaco. Que te pidan Personaje, documento en la yo lo calle. vivo en carne Que propia. escuchame una cosa, que te Lo pidan vivo en documento en la carne calle. propia. ¿Cuál es el problema? La discriminación la ¿Cuál vivo en es carne el propia. problema? Porque el rubio como usted, el europeo como usted, Me como yo, no nos para. el ¿puedo decir algo? europeo. Fíjate, me parece que están debatiendo temas diferentes. No, eso no Estoy mismo. bien, Eso mismo. Están debatiendo. No, Estamos hablando de racias. No, Racias en los trenes, nada más, es dos eso. temas. Ahora vuelvo. Fabián, Bueno, déjame decir robando una ahí en el cosa. banco Hay que un radio, ¿no? problema
que es otro. Estamos discutiendo si está bien o mal que te detengan. El problema es, siempre hay excesos policiales, acá y en el mundo. El problema es que acá no hay justicia. Entonces, al que detienen mal, o al que golpean mientras que lo detienen, o al que le cometen algún tipo de exceso, después no tenés la garantía de que la justicia lo proteja. Pero no podemos estigmatizar a la policía siempre. No, tampoco, no no. podemos No, siempre ministra. decir, No. no podemos quitarle todas las herramientas a la policía, que no te puedan ni pedir el documento, que no te puedan ni decir nada. Ah, no, la policía, que son chorros, que son fachos, que son nazis. ¿Están legitimando los abusos No, policiales? no, espera, Damián. Damián, escuchá, no entiendo cómo sos abogado si no sabes escuchar, por No, te favor. estoy escuchando, pero... Bueno, no, Damián, yo no dije otra quiere cosa. tener razón, Yo sí. no dije eso. Si me permitís, siguiendo Hago lo que dijo silencio, Flor y lo que dijo Álvaro, si me permitís, una aclaración de tu discurso. Una cosa es que estemos de acuerdo o no, según explicaste vos y según explicó de Alessandro, Sí. nuestros abogados, ustedes han explicado claramente, les entendí, que hay justificación legal para el accionar policial, por ejemplo, del caso de Onda, que es el que estamos debatiendo. No, no hay justificación para Espera. nada. Sí, No, dijo, no, Alessandro explicó que sí. No, Alessandro explicó La que ley sí. dice... el chico estaba viendo pañuelo, ¿qué No, actividad? No, Sospechosa tenía el pibe. Pará. Quiero ir a esto. Quiero ir a este punto. ¿Qué? Una Encontraron que cosa tenía pedido es la Hacía que discusión vendía, sobre hacía si que se vendía debe y o no arrebataba. pedir documento y otro debate es a quién y bajo qué protocolo se piden los documentos. Sí. Son dos Sí. debates Quiero decir completamente una cosa. Bien, diferentes. pero ese es el quid de la cuestión. Vos muy hábilmente mezclaste los dos. Pero sos- no, por estar es mezclado. inteligente el doctor. Pero no, Quiero pero vos defender a la no, policía, Lo que Álvaro te dice, también muy inteligentemente, No. porque sabe, como Álvaro te discute el primer punto y no el segundo. Y claro que Los no. dos, y vos discutís el segundo y no el primero. a Entonces nadie le estás molesta que discutiendo yo los dos temas discuta. diferentes. Pero yo discuto los dos, por eso No. hice las preguntas No, iniciales. Álvaro te plantea el primero. ¿Por qué? Si no te jode un control de alcoholemia, te jode que te piden el documento en la esquina. Es lo mismo. Mirá. El control de alcoholemia también es Yo pregunto, a salud. ¿alguna vez te El registro preguntaste del por auto. qué Pero hay una esto ley salió para eso. para los trenes? Porque así es el título, ¿eh? Yo te Así cuento es el lo que me pasó a ¿Trenes mí. seguro? ¿Por qué trenes? Pará, ¿por qué antes del tren, no, Porque no fue en un tren. tren. Yo te cuento algo. No, pero pará, Te porque cuento algo. el protocolo, digo, de dijo los Ponele trenes. que me reconocen a mí, todo, estoy en la tele. Sí. Me pasó hace un año de el retén que estaba en Dorrego cuando uno dobla de Lugones. En auto. En auto, Sí, sí. me pararon 4 veces Sí, en una semana. está bien. Perfecto. No, pero Te pedí el cuestión de documento. La norma de cuarta tránsito. vez era el mismo gendarme y me dijo, ay, le pido Otra disculpas, lo paré 2 veces. Ya O vos estabas tome". borracho y dabas la vuelta no, rotando no todo el era, tiempo. no era control de alcoholemia. No era control de alcoholemia. No era control de alcoholemia, era pedido de documento. Fabián, antes de terminar con el show de Un Odesky. minuto. Antes de terminar con el show de 10 segundos, escucharla, 10 segundos. que no Yo escuchar que Roxana. conozco el delito y a los prófugos, te aseguro, número uno, el delincuente que está prófugo, te aseguro, no anda con su documento. Y Anda. cualquier delito que puede cometer, cuando No, lo anda agarran con uno para averiguar robado por ahí. si el Por tipo eso. cometió un delito, Bueno, pero lo van a si echar el igual. documento es Momento falso. de- Primero, sí, documento... Roxana. Yo creo, además de los temas que se han tratado, creo que a la diputada hay que alcanzarle un GPS. Definitivamente. Es una diputada nacional. Amenazó prácticamente con su cámara a un oficial de policía que estaba cumpliendo su deber. Dice que está ejerciendo la profesión una diputada nacional que tiene bloqueo de título, o sea, no puede ejercer la profesión. No, Fue puede, ter- puede, fue ter- puede, no, puede. no, tiene bloqueo de título No, como contra yo soy- el Estado, Bueno, contra el pero Estado. no puede ejercer Yo la he sido profesión. diputado Bueno, y pero se podía. además no Perdón, puede. ¿se puede o no se puede? ¿Sabe ella de las leyes? No. No sé, yo digo ¿Pero que se yo... puede o no se puede? Se puede. Pero- Ah, se puede, dice que no. Entonces, si no sabe eso, puede no saber otra Perdón, cosa, digo. No Tiene se bloqueo de- entiende el qué se puede. Se puede ejercer, A ver, pero no, pero además de no todo contra eso- el Estado Nacional. No, No, puedes no, hacer no, una no, demanda claro. de reclamo. No que puede ejercer la profesión, pero además de que no puede Puede ejercer ejercer la profesión, A ver, está diciendo. déjeme- bueno, yo digo que no se puede ejercer la profesión. Y además que para no- usted en su ley no, en su y país no. además de Bien. que no se puede ejercer la profesión porque tiene bloqueo de título, hizo una actitud absolutamente amenazante. Está confundiendo lo que es el ejercicio de una función legislativa. Decir, yo soy una diputada nacional, vos no me podés tratar así. Realmente, lo que fue discriminador fue con el agente de policía, que estaba cumpliendo su función, estaba Roxana, trabajando. me disculpa, porque si no lo llevamos a la parte que a usted le interesa. ¿Cuál es la parte que a mí me A la interesa? parte electoral. No, Yo lo no, pregunta- no hay que pero confundir, perdóneme, disculpame, pero no hay que perdóneme. confundir la función que tiene Perdóneme, cada uno. el tema sabe un cuál es. legislador es un legislador, es Pero un, por es un supuesto. poder del Estado. Y la gente- Y no podés ir a chapear Eso y yo hacer lo sé. eso y amenazar. No, sos un servidor Doctor, público. doctor, Un servidor público. Y no sirviendo público al ciudadano. Ve acá. Porque Ve nos acá. olvidamos No, esa que es su hay función. también Ve la acá. pregunta No, esa es si su hay ciudadano de primera y segunda, Perdón. o si hay gente que no se considera esa es su ciudadano. función. Momento, Grabar momento, a les un pido. servidor público Voy con no la es su encuesta, función. voy con la encuesta, a ver cómo está.
si somos todos iguales ante la ley, que está la segunda parte del debate. Mucho hueso a ver, por poco poner pan. a ver cómo está, que lo último que vi, está, 2.000 votos. Muchísimos Epa, votos de que estamos al aire. montón. ¿Crees que todos somos iguales ante la ley? Sí, 15%, no, Creció. 85%. Mira, Fabián, si el otro día vos invitaste Hay un a- segundo capítulo que es ¿a quién se para? Pero Que ¿puedo son, hablar? yo lo hice en modo chiste el tema, que es muy serio. ¿A quién se para? Yo pregunté, inclusive antes del programa, por ejemplo, Flor le pregunté, ¿alguna vez te pidió un documento? Me dijo, nunca en la vida. Débora, ¿alguna vez te pidió un documento? A ver, Nunca en la sí, vida. no seas tan dogmático. A ver. Espera, no Vaya, seas tan no, dogmático. no, Odetti, ¿te puedo Soy callar Doman. un poco? Domántico es. Soy pará. dogmático, dale. Es muy Para Odetti, romántico. porque el ruido nos enloquece a todos. Ah, Acá bueno. hicimos el mismo debate hace un par de noches y vinieron 3 personas, representantes de ONGs, uno de la Villa 31 y demás. Y me sorprendió, incluso en el programa de la mañana en Involucrados también hicimos una encuesta en la calle, y me sorprendió que los sectores más humildes de la sociedad, que son las principales víctimas de la delincuencia, porque nosotros que vamos con el auto con vidrios polarizados seguramente tenemos menos riesgos que los que toman el colectivo todos los días, que tienen que caminar 5 cuadras para llegar desde la parada de colectivo hasta su casa en calles oscuras. Ellos son las principales víctimas de la delincuencia. Y ellos, por lo menos todos los que se manifestaron aquí, y lo hicieron también públicamente en esta encuesta que te comento, todos estaban a favor del pedido de documento. Decía, nosotros, los laburantes, la gente humilde, que somos Estamos gente más de bien, tranquilos. Después eso es queremos otro que nos debate. pidan Estamos en el documento. debate 2. No, Ese es el debate 1. Estamos en el debate 2 porque ellos son los ahora. portadores de cara. No, estamos en el Ellos debate son los 2. No, portadores de cara y están arruguemos. No arruguemos con el debate 2. No me lleven al debate 1. No arruguemos con el debate 2 que nadie se anima a ¿Cuál dar. es el debate? No, yo sí me animo a Que dar. no se pide al azar, chicos. No Menos mal que le pidieron al Angelito. que no se pide al Pero, azar. Fabián, Ahí está, eso es lo que estoy diciendo. Fabián, pero por Yo estaba tallación hablando para de eso, acá ¿no? es una Yo estaba hablando de eso. No se entiende nada. Hace campaña burro No con se esto. entiende nada. Fabián, usted Esto lo no fue trenes. Bullrich. Esto no fue Bullrich. No, A ver, ¿cómo a ver, que no está? Fabián. El caso Dondan. No, Burri firmó la Seamos, resolución de los trenes. pará, Damián. Seamos Todo esto justos lo- en esto. lo planteó Burri. Este caso se hizo conocido Sí. porque Vicky o alguien lo filmó. Sí. No hubo ninguna operación de prensa del gobierno, no estaba Patricia Bullrich atrás, pero ni era la esto policía viene de de la ciudad. coletazo No. del Esperá. protocolo de Burrich, No. que dijo tenés seguro. En No. cambio decir subte, porque nada más que Esperá un capital, momento. es para... No, dijeron esto era ahí en la plena nota. Pará, Hay reconocimiento Constitución. facial en el subte. Hay Por eso, reconocimiento facial en el Quiero subte. contestar algo. Lo primero que Peor. hace Victoria Donda mal es exhibir primero el título de diputada nacional extorsivo para el policía. Porque cuando un policía actúa en cuanto a una norma escrita o no escrita que viene de un ministerio de seguridad. O sea, hay una orden que dice, ¿sabes qué? Vos vas a parar. Es un tipo que gana lo mismo o menos o mucho menos que vos o que cualquiera que mira la tele. O sea que Victoria Donda exhibiendo primero su título como diputada nacional erra. ¿Ok? Sí, es una pregunta ahora, Es sí, es una extorsivo. pregunta. Segundo, sí, Buen punto. Sí, yo tengo una pregunta. sí puede ejercer, lo que no puede es litigar contra el Estado ni representar empresas contratistas. Sí Pero puede disculpa- ejercer. disculpame, te Pará, leo. ¿puedo Disculpame terminar? porque Que hablé te esta leo primera la vez. inhabilidad. Espera, Te la- terminar. Esta primera vez sí puede ejercer lo que no puede litigar contra el Estado, si no, es verdad, Mauricio de Alessandro, es así. Lo tercero, en su casa, googleen Narcos Nordelta. Googleen Narcos ¿Qué tiene que ver con lo que estamos Nordelta. hablando? Digo, se hacen operativos, se No, piden Fabián, documentos en la no, entrada de no, Nordelta. no, Agustina, Se digo, piden no, documentos en la entrada de no, Nordelta. Perdón, se ¿Me piden permitís? documentos en la entrada de ¿Puedo Nordelta. contestar? Puedo contestar en la rotonda de Bancalari y En la la entrada- 202, que es a pocos kilómetros de la entrada de Nordelta, hay uno de los retenes más grandes de la policía de la provincia de Fabián, Buenos a ver, pero una cosa, Agarraron. Fabián, Igual déjame decir una ¿Cuánto cosa. que hay, chicos? No, no Guilla? desmerezcamos que es diputada Espera, y como espera. diputada es la que Quiero sanciona escuchar- leyes quiero y las leyes escuchar- están superiores Quiero escuchar a los de que la no hablaron resolución de la todavía. policía. Quiero escuchar a los que no hablaron No, todavía. ¿cómo Quiero que tiene que escuchar ver? a Agustín Almirón, música del Grupo Volcán. ¿Cómo te va? Representativa Gracias, Fabián, por la A ver. invitación. Constitución. La verdad, para mí, a la diputada le dio mucha pena porque lo vio con la gorrita y lo vio como indefenso. Sabés que al final era ladrón, robó. Ella lo vio indefenso y lo quiso ayudar. Lástima que era un ladrón. Ella no lo está bien, sabía. pero que era pedir Lo vio, prontuario a ver si lo tenía 4 defiende. policías alrededor. La Ponete queremos, el lugar, Fabián, quiso la defender. queremos para todo. Déjenlo hablar, Después por se puede favor, arrepentir. chicos, cálmense. La cuestión es que el chico para mí lo paran porque tiene gorrita. Si el chico no tiene gorrita Sí. y tenía una camisita así blanquita, Sí. no lo paraba. Es tal cual, afirmativo. ¿Entendés? O sea, vos decís que si no tiene puesta la remera Así de la como está, selección no lo lo decís la paran. gorrita. con un Gorrita, punto de gel. pantalón de 3 Cadenita. cuartos. Para. Sí, es el estereotipo. Déjalo hablar. Para ¿Cómo mí, es? este muchacho así, 18 años. O sea, si él estaba vestido como vos en este momento, vos decís que no le piden camisita, documento. No, Mira, sigue por- largo. No. Sigue largo. No le piden O documentos. sea, vos decís Pero que no le es pidieron culpa del documentos La remera porque argentina tenía la gorrita. remera Hay que y decirle el al gorrito. doctor Fabián, que perdón, Fabián, no Seguramente usa porque no gorrita. arregló con la policía de la zona No, para poder vender en la calle. Fernanda, No, ¿cómo si no ves el tampoco lo hubiera tema? parado. Fernanda que no habló.
Mira, yo te digo la verdad como representante del pueblo y como una persona de Parla centro Sur, sí. izquierda, y sí, a 700, a mucha gente representamos. Pero a mí como persona de centro izquierda me cuesta mucho el tema de seguridad, y lo digo como un déficit. Muy bien. Punto acabas de decir. creo Muy bien, que- lo que acabas de muy decir. bien. Muy bien, La Fernando. felicito. Muy bien, muy bien. Cada vez la Fernando. realidad les toca la Muy bien puerta. lo que acabas de decir. Reconozco, lo reconozco, porque Muy bien lo yo que acabas de decir. coincido con que me parece que Vicky lo que tuvo fue una empatía solidaria A mí y me que pasa lo muchas mismo. veces vos reaccionás desde una culpa que no sirve en estos casos. La verdad que lo que hay que tener es responsabilidad. Decirle, Lo soy que hay que abogada, te tener voy a es una ayudar, no política de diputada. seguridad. Y a lo mejor vos ayudas mucho más a cualquiera que están deteniendo, que yo creo que las detenciones no son arbitrarias, para mí en la cárcel van los pobres, te lo digo Es así verdad, de una, es verdad. pero creo que necesitamos sincerar que estamos en un país cada vez más violento, que te roban, que te asaltan. Tenemos que hacer algo, ponernos a pensar seriamente qué es lo que Entre está todos, pasando. ayudarnos, sí, mucho. Y no No te sé pueden si pedir la cosa documento. pasa por aumentar las penas, qué hacemos con estos pibes. Ahora, una intervención por ahí más inteligente sería, me parece, ante estos casos, ¿por qué no pones un abogado de tu equipo y que haga el seguimiento de qué es lo que le pasa a este chico si lo detienen, No, pero si va en la calle preso? lo estaban- qué lo- Espera. y- Espera, quiero preguntarle a Alejandro, Alessandro, Claro. ¿las cárceles están llenas de pobres, como dice la diputada? Bueno, de hecho, la IRIC... Toma agua, pobre, está hablando de... Te doy un Toma dato agua. respecto Toma del agua. seguimiento del Pabellón chico. 6, el Ah, pues pabellón estaba 6 atragantado. estaba lleno de ricos. Todos los que han salido esta semana. esos son presos políticos. Presos políticos, claro. A ver, Con cambio de el gobierno. otro día se dijo Mauricio, mal que conoce no la hay, cárcel. que no hay extranjeros en el sistema carcelario en proporción diferente a la cantidad de extranjeros en la Argentina, y no es verdad. En la justicia federal, el sistema penitenciario federal tiene el 20%, cuando la cantidad de extranjeros en la Argentina es el 4%. Pero en el caso de este chico, hay un En elemento... provinciales no, muy bajo. Es el mismo, 5 No, no, en provinciales no es el es el 5, mismo. siempre así, lo tengo absolutamente No, digo, en cuidado. provinciales, en delitos provinciales no hay tanto extranjero. 5 y 5 es la proporción de extranjeros en la Argentina. Pero digo, en el caso de este muchacho, hay una realidad. ¿Saben por qué lo para el policía? Nadie preguntó eso, tampoco se lo preguntó Donda. Lo paró porque el chico tenía una modalidad que era marcar a la gente haciendo que vendía pañuelitos, vela y demás, Bien. y después los corría y les arrebataba. Bueno, Esa era la vamos a modalidad. ver la encuesta porque hemos ido a otro tema. Tenemos Esperá que muchísimo cuente el paso hoy delito, y no pa. queremos quedarnos en esto. Vamos Y con la encuesta a ver entonces cómo no está. fue una- Momento, No, es que no fue al azar, momento. eso es verdad. Haga la encuesta. 2.400 votos. ¿Crees que somos todos iguales ante la ley? Sí, 16%, no 84%. En un contexto donde hubo en los Vamos últimos subiendo de días una, che. muchos liberados. Sí. ¿no? Sí, hubo 7. Hoy Cristóbal López y Fabián de Sousa, Oscar Tomás, Ferreira, Gerardo Ferreira, Esteche. Esteche, todos por diferentes motivos, diferentes Milani. causas, digo. Fraude, lavado. Perdón, igual hay todos los días liberados, ¿eh? Ustedes se enteran de por ahí de, Sí. de lo más De los mediático. famosos. Pero Bueno, todo el tiempo hay liberados y encarcelados. Mientras todo el tiempo. todo esto pasa en Argentina y los candidatos van entre decir que van a bajar, van a poner bienes personales, después dicen que no. Uno está lesionado, el presidente se los lesionó. ¿Llega la revancha el presidente? Sí, claro. Llega, está entero. Sí, No, sí. digo, ¿llega la revancha el Sí, presidente? sí. Porque ayer caminaba medio mal, estaba mal. Se sacó una faja en la cintura, no sé qué Bueno, pasa. en el medio de esto apareció Casero, hablando contra medio mundo, se peleó con el dueño de un bar. Dale, Casero. Me estás echando de tu negocio porque tenés la seguridad. ¿Qué querés que te diga? Lamento por tu mozo que es una buena persona. Acá te toca el tambor a favor de Macri. Mirá que somos varios acá que tocamos a favor de Macri. Somos varios. ¿Querés quedarte sin gente acá? ¡Viejo boludo! ¡Sos un maleducado! ¡Sos un maleducado! Sí. El socio maleducado no es para Casero, ¿eh? Para el Es dueño, una ¿no? clienta para el dueño del bar. Ah, el dueño. Porque ven, el dueño lo echa diciéndole que vaya a tocar El bombo, El bombo a favor de Macri, el a bombo otro a favor lado. de Macri. Esto sucede en un restaurante, en un bar, en la zona de Palermo. Allí llegó Casero. La persona que está a cargo del local no creía que era una grata presencia. Se lo hace saber, le dice anda a tocar el tambor de Macri a otro lado. Derecho de admisión. Y el supuesto derecho de admisión. Y los clientes reaccionan a favor de Casero, algunos, y otros repudiando la actitud maleducada
del dueño o el encargado del lugar. Se produce un escándalo, Casero termina fuera, había una a favor de persona Casero y la actitud seguridad. educada del dueño del lugar. O sea, los dos del mismo lado, era toda gente... No, pero gente que dijeron, es mirá que recontra nosotros triste tocamos igual, el mismo es re bombo por triste. Macri y muchos no estaban de acuerdo con la actitud del titular del lugar que eche a una persona por pensar distinto como está Diego, vos consumiendo. tenés un bar, ¿no? Sí. Vos tenés un bar. Yo lo tengo Es clara decidido, tu sí. militancia, obviamente, a favor del kirchnerismo. Si viene una persona, vos no podés saberlo si no es una persona pública, naturalmente, porque cómo vas a saber Sí. cuál es la idea de la persona. Pero si va alguna persona que vos sepas que es maquinista, Totalmente, me ¿lo siento a conversar, así sea Casero Bueno, o sea Alfredo totalmente. Leuco, Bien, está totalmente bien. decidido y está la orden de que Perfecto. nadie, aunque son todos compañeros los que laburamos Es que ahí, ahí está de el que problema. todos son bienvenidos y más si pagan. Ahora, también este dueño, más si pagan. Bueno, de hecho, por he eso te lo invitado, pregunto. a Bullrich, he invitado no a Patricia, ¿no? He invitado a Esteban, he invitado a Finocchiaro, a diferentes invitados. Tengo un invitado muy importante en unos días también, que no lo voy a revelar. Esto es un reto. Pero digo esto, pero sí también entiendo el dueño del bar, que es cada uno de su bar hace lo que quiere. Le pregunto, ¿esto es la El intolerancia derecho que a estamos admisión. teniendo? Hay dos hechos en la Y semana lo que nos que lleva para para mí atrás. son lamentables. Pensemos lo que pensemos, todos tenemos libertad absoluta. El señor Casero, que puede no caernos bien, porque la verdad está un poco exagerado, está Tiene casi un modo al frente de agresivo una también. campaña. Eso iba a decir otra cosa. Puede no gustarnos Casero, tiene derecho a estar ahí. Como también tienen derecho los militantes, vos mandaste un video al WhatsApp general, que están haciendo campaña a favor de Macri en la calle y que hay tipos que van, porque eso está preparado, a romperle el mostradorcito, a tirarle la sopa. Eso es de un país de No completé algo, Fabián, no de completé algo. cuarta. Como dije eso, tampoco hay que avalar la actitud patotera y agresiva de Casero, no solamente que viene llevándose muchos días, sino de amenazar al dueño que tiene 500.000 seguidores, que lo va a hacer mierda, que lo... Claro. Digo, Sí. tampoco las dos Oiga, cosas. pero ¿cuándo Te lo tenés que ir, echaron? te vas y chao. El tema es. No, igual no si debería esto haberlo viene echado, avalado porque es o la no. misma discriminación Claro, al no revés. puede echar. Pero el Lo tema- justo es justo para todos. A ver El si tema es si esto viene avalado o no desde una determinada conducción política. Yo lo que estoy viendo No, en es un este don momento, normal. déjame terminar y entonces después te expresas vos. Ahí va. Lo que yo estoy viendo es que a diferencia de lo que pasaba antes, ojalá si gana las elecciones, como uno supone, Alberto Fernández siga con el mismo discurso que es no avalar este tipo de actitudes, no avalar scratches, no avalar linchamiento, no avalar este tipo de cosas. Lo hizo cuando le pasó lo que le pasó al escritor Marcelo Wilmacher y me parece que hacia abajo ese es el discurso que un candidato y un futuro presidente debería dar. Yo lo que sí veo en las bases, determinados actos de revanchismo que ojalá vayan menguando a La partir dirigencia política ha bajado un poco el tono. Pero no No se cambió. están matando, entre ellos nos están diciendo de todo. Están en Hubo campaña. un debate el fin de semana sobre si San Martín, cómo San Martín cruzó los Andes. Sí. Te lo Bueno, puedo prefiero decir, que debatan te lo eso a otra crucé, lo cosa. crucé, te lo puedo decir. Pero en general los candidatos, las agresiones personales Están- han Sí, bajado Casero no muchísimo. agrede, hay que decirlo, Casero no agrede. Hay que decirlo, Álvaro, digo, Me es parece una que lo que campaña no que es- está todo más Me tranquilo parece que en lo que cuanto no a hay los que candidatos. promover es la intolerancia. Sí, pero digo, qué sé yo. se ha bajado Yo un poco voy el al tono. bar de Brancatelli. Cuando pienso quiera, distinto. Álvaro, le cobramos lo mismo. igual. ¿Eh? Cobran lo mismo. Cuando quiera está invitado y lo vamos a tratar muy bien. Los que, ¿Dónde? tenemos, los, que tenemos En el Ingeniero responsa- Maswitz. los que tenemos responsabilidad política mira. tenemos que bajar los decibeles. Sí, claramente, también porque estás somos los que invitado. estamos más a ver, expuestos. criticamos acá a los candidatos todo el tiempo, pero también hay que decir que es una campaña, por lo menos en su última etapa, que ha bajado mucho Y los el nivel, exponentes el nivel que son con respecto a otras Luli campañas. Pop, el señor Bueno, Casero. tenemos el tema ahora que vamos a ir, Alberto Fernández y Luli Pop, el gran debate nacional. Ay, me diste el pie. Alberto Fernández no está criticando a Macri, está criticando a Luli Pop. Besámelo como a la señora en Tucumán. Te di el Sí. pie. Qué ridículo, por Gracias, favor. muchas gracias. ¿Por qué? A ver, es una historia muy larga, es una novela esto. El fin de semana Horacio Berbisky publica en su sitio, tiene una nota Poeta a la Luna, que es muy leída, donde dice que entre los planes, una nota hablando de los planes del candidato Alberto Fernández en caso de llegar a la presidencia, estaría la disolución de la AFI, nombre nuevo de la Exide, ¿sí? Bueno, mucha gente lo elogió el domingo Sí, como un sí. hecho dado. Luli Pop sube un tuit después diciendo de que el dueño de esa idea es Marcelo Saín y empiezan las desmentidas. Por todo lado, contra Berbisky, no, contra Luli Pop. Dale, mirá el informe. Contra Luli.
Según la revista Noticias, el albertismo ataca a Luli Salazar, pero no se le anima a Berbisky. El lunes 6, Santiago Cafiero, líder del Grupo Callao y mano derecha de Alberto Fernández, fustigó en Twitter a Luli Salazar. Tuit de Santiago Cafiero. Los servicios de inteligencia protagonizaron historias muy oscuras en la política argentina. Tomárselos a la ligera difundiendo información falsa es una actitud que no ayuda. El enojo de Cafiero se debió a la versión que la modelo lanzó en su propia cuenta tuitera sobre el plan de disolver la Agencia Federal de Inteligencia. Tuit de Luciana Salazar. Marcelo Saín estaría redactando el proyecto para disolver la AFI y afirma que es el nuevo director del organismo que quiere crear. La dura desmentida fue reforzada al rato por el propio Alberto Fernández en una entrevista radial con María O'Donnell. ¿Existe la posibilidad de que estén pensando la idea de terminar con la AFI? Hay un sistema de inteligencia funcionando y la verdad lo que la Argentina no puede es prescindir de un sistema de inteligencia. Pero todas las cosas hay que verlas con cuidado. Lo que preocupa es la cantidad de cosas absurdas que se escriben sobre la base de la especulación. La pelea del albertismo con la modelo devenida garganta profunda de la clase política. Curiosamente no se extendió al periodista Horacio Berbisky, quien un día antes del tuit de Luli Pop sobre la AFI publicó en su blog que, entre los planes de Alberto, figuraba la idea de eliminar al polémico organismo de espionaje estatal. Página El cohete a la luna, por Horacio Berbisky. Domingo 6 de octubre, el Plan F. Recuperación del salario perdido, disolución de la AFI y del Ministerio de Seguridad. No se sabe si el doble estándar de Alberto Fernández, crítico con Salazar pero silencioso con Berbisky, responde al miedo y o la afinidad respecto del periodista. Bueno, acá Saboya me dice choque de planetas. Alberto Fernández y Horacio Berbisky. Esto es la interna de la interna de la interna. Es paladar negro kirchnerista esto. Sí, no, es lejos de la gente, de la pobreza, todo lo que hablamos acá, a ninguna de estas personas. Esto es paladar negro, interna paladar negro. Absolutamente de microclima, pero en este caso discute sobre un tema muy serio que es el futuro de la Agencia Federal de Inteligencia, un lugar muy polémico, muy controvertido, con una historia más negra que blanca, como hemos dicho muchas veces y escrito algunos. Horacio Berbisky tiene una historia muy larga respecto a las cuestiones de inteligencia, lo sabemos desde su militancia política y después durante los años del menemismo y sobre todo del cristinismo. Marcelo Saín, recordemos la persona de la que habla Luli, porque ahí entra Luli, si no me está faltando un... Claro, ¿por qué le pegan a Luli? ¿Por qué le pegan a Luli? Menciona a Marcelo Saín que fue el creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la única fuerza creada durante el kirchnerismo, después de un escándalo de narcotráfico de Sauderwind. Se limpian, transformando la vieja Policía de Seguridad Aeroportuaria con esto. Echan al aeronáutico. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay una interna en el micro-kirchnerismo, del cual Alberto Fernández intenta despegarse cada vez que puede, con un club que es histórico, que integran otro nombre que surgió hoy en las noticias, es el Denis Lagarré. Pero voy a esto yo, más allá de AFI, hay una guerra en ciernes Alberto Berbisky, pregunto por qué digo esto. Sí. Porque Víctor Santamaría, muy cercano a Alberto, apareció hablando de, según Víctor Santamaría, cuánto cobró Berbisky. Cuando se fue de Página 12, claro, como retiro voluntario por actividad legal diciendo que no lo echaron. Digo, ojo porque esto sí, digo, eso ya planteamos acá. Víctor Hugo por una razón no está. La Nata no está. Berbisky es uno también de los dueños de la grieta. Sí. Digo, se han acusado de cosas gravísimas. Probablemente quien nos está viendo diga, pero ¿tiene tanta influencia en el Círculo Rojo? Sí. Berbisky lo que Berbisky escriba, sí. Berbisky es uno de los 3 o 4 tipos más éticos del periodismo argentino. ¿Más? Más éticos del periodismo. Y muy cercano a Cristina. Sí. Muy cercano a Cristina Kirchner. Y con mucha influencia. Y con mucha influencia del Círculo Rojo. Entonces, ¿esto que es una bomba que de repente explotó? Igual no es que están discutiendo poca cosa. No, encima es un tema delicadísimo. AFI, seguridad. AFIP y Ministerio de Seguridad, los 3 puntos clave de para dónde puede llegar y la cosa. Vos el que maneja AFI y maneja AFIP maneja una cantidad de información gigante. Y el que fue contra la señora Salazar es Santiago Cafiero, mano derecha de Alberto Fernández. No. Creo que Santiago es la primera vez que sale a aclarar algo así en toda la campaña de quien se dice que puede ser jefe de gabinete. No es poca cosa lo que pasó. No es un de copa que salió a hablar. Perdón, pero en el medio de la campaña, que Alberto y Santiago Cafiero se ocupen de una aclaración como esta, es un tema fuerte. Bien, pero aclaran solamente la versión de la mediática. Ahora, hubo también versiones... No, entender a Alberto en lo que le dice a Mario O'Donnell. Matt, con Chaboya decíamos si era más para Berbisky que para Luli. Las mismas horas, vamos a poner 12 horas,
hubo un artículo del tema en Infobae, hubo un artículo en Clarín, de León lo escribió, y hubo tweet de Lulipop. Los tres dando versiones acerca de lo que haría Alberto con nombre, con especulaciones. Lo que se dice es, hay que dejar de hacer especulaciones y ser cautelosos al momento de tirar teorías, porque todos te arman... Es verdad, coincido con Diego. Con vos, Diego. Bueno, lo que nos por lo menos pasa el caso con de Pablo de Saboya León es- conozco perfectamente pero hasta algunas lo de sus que- fuentes, pero es un momento de mucho ¿Sabés lobby. lo que pasa? mucho- Ni Pablo de León. lobby, ¿Sabés lo que mucho pasa? pega, te dicen, mirá que va a ir este, y vos lo ¿Sabés publicás, va y pasa? tal. ¿Sabés Y- lo que nos y te pasa? tienen Ni base. Pablo de León, ni quien escribió en Infobae, Claro. ni quien escribió esta Bueno, nota hay que noticia, hacerle caso a ni Santiago, que es la Lulipop, fuente. ni Bueno. Lulipop son cercanos a Cristina ¿Y Kirchner. quién es la fuente, Fabián? Entonces, En toda este esta es el historia tema. en toda esta historia que acabamos de dar, ¿quién es la fuente? ¿Quién sería para vos? De los que hablamos. ¿A quién tendrías que En por el lo menos caso de creer? Berbisky, una Berbisky. fuente calificadísima. A Santiago Cafiero no. Pero, señores, que está en el más equipo. arriba. con todo No, respeto más arriba. a Pablo de León, a todo lo que escribieron, Más arriba. la contestación de Santiago Cafiero, mano derecha de Alberto, es lo que te es a la estoy señora diciendo. Luciana Salazar. Sí. Entonces, Sí, pero por la más de que lo- Alberto Sí. es a la Berbisky. Pero igual- ya igual- nosotros creemos igual- que es a Berbisky, porque Lo el que que creo escribió que- primero fue Berbisky. Pero igual el tema de fondo es, a ver, los servicios de inteligencia, a ver, yo soy abogado y la mayoría que están acá tienen información de cómo trabaja el servicio de inteligencia y sabemos que trabajan mal. La AFIP trabaja mal. La AFIP también trabaja mal y también deja pasar a los grandes evasores con el tema de la compra y venta de IVA trucho, que esto es lo que destruye el país. Sí, es la realidad. Pero Y totalmente con respecto al Ministerio de evasor. Seguridad, Sí, totalmente. al Ministerio de Seguridad que hoy día Álvaro, ¿vos la estás capital en la- federal... ¿Vos estás en la comisión de seguimiento? No, ya no. No. ¿Estuviste? Tuviste. No, de la de inteligencia nunca estuve. ¿No la ¿Nunca bicameral, estuviste? No, yo fui presidente de la Comisión de Juicio pensé que había Político y sido. soy de la No sé por qué teníamos los dólares. revisora de cuentas. Sí, le preguntamos qué opinaba de esto. Bueno, señores, salieron finalmente de Sousa y Cristóbal López, lo venimos anunciando hace muchos días aquí. Apareció la caución de ese $1.000.000, 60 millones de pesos para 60 cada palitos. uno. Tenemos informe. Cristóbal, dicen que hoy se sorprendió de la poca repercusión que tenía el tema. Ay, sí. Algunos me Algunos contó. dicen que llamó a sus medios para pedir que Dale, le dieran dale. manija. No, no. Tras la orden de Bonadío, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa recuperaron la libertad. Ola de liberaciones y polémica. Esta es la foto de Cristóbal López, así con toda la barba completa, no se lo había visto nunca. Tenían que presentar un seguro de caución por 60 millones de pesos. El juez Claudio Bonadío aceptó y entonces tanto este hombre, Cristóbal López, como su socio, Fabián de Sousa, están ya en libertad. Se le pone punto final a una enorme injusticia que llevó casi 2 años. El injusto e ilegal encarcelamiento de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Es todo un proceso de un montón de cosas que nosotros entendíamos injustas. Hubo que defenderlo, se hizo lo que tenía que hacerse, llegamos a un punto donde se definen las cosas de esta manera y se resolvió la libertad como correspondía. Nunca tuvo que haber sucedido esto. Liberaciones absolutamente justas porque ni uno ni otro cumplen con alguno de los dos requisitos para que alguien sin condena en firme esté preso, que es peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Queríamos que sucediera esto, se dé la libertad lo más pronto posible, como les dije el otro día en Ezeiza, y festejamos eso. Una persecución orquestada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que por supuesto después tuvo un montón de cómplices, porque sin un juez que firme semejante barbaridad, bueno, esto no podía ocurrir. Soy parte de un proceso de persecución política, con lo cual tengo una infinidad de causas que han sido organizadas por el ingeniero Mauricio Macri. Este tipo debía 8.000 millones de pesos, que se los robó, porque en realidad ya se habían pagado por parte de la comunidad en la manera de impuestos. Él era agente de retención, lo tenían que entregar y se los comieron. Procesado en el delito de administración fraudulenta agravada. Estuve preso, estuve secuestrado. Acá lo que importa es más la fecha en la que se están produciendo estas libertades. Y son todas después del 11 de agosto, es decir, después del triunfo del peronismo. La primera pregunta que se hace es ¿qué habría sucedido si hubiera ganado Macri? ¿Si hubieran puesto en práctica estas libertades? ¿O estas personas que hoy recobran la libertad seguirían presas? Los jueces tienen que convencer a los ciudadanos que no actúan por presión política o por conveniencia política. Sería lamentable esto de perseguir por gestiones políticas. Cuando cambia el signo político vas a perseguir a unos, cuando cambia vamos a perseguir a otros. Esto es lo que no debe ser. La ley se tiene que aplicar a todos por igual en cualquier momento. La pregunta creo que apunta a lo que decía Morales Solá. Si las PASO, no digo siquiera se hubiera ganado Macri, si la diferencia en las PASO hubiese sido de 5 puntos a favor de Alberto,
¿Estarían liberados hoy de Sousa y Yo creo que tenemos López? que preguntarnos si están bien detenidos o no. No, Estuvo bien liberados también. También, O sea, sí, señor. preguntemos Perdón. lo siguiente, porque el argentino, como tenemos una justicia, esto que marca la gente, tan deplorable, festeja cuando alguien involucrado en lavado de dinero, en algún hecho contra la patria, en corrupción, va a una preventiva. La preventiva no es la sentencia final, pero como nunca llegamos a la sentencia final, nos quedamos con la preventiva. No. Yo llevo a sentencia final, es que la gente queda absuelta y estuvo 4 años presa. En la y simplemente... Argentina, y no es de ahora, hay una sensación de una sensación de impunidad terrible. Hay impunidad, no es una sensación. Hay impunidad. A ver, de hecho yo vengo de una provincia donde no hay ninguna causa judicial contra funcionarios enriquecidos y es una provincia que ha sido saqueada terriblemente. Entonces, realmente esto que sucede después de las elecciones nuevamente refuerza por qué después de las elecciones con este resultado vienen a salir en libertad cuando antes de las elecciones tenía una prisión preventiva. Entonces, esta es la situación que vuelve a reforzar esto de la impunidad que hay en la Argentina, que según el color político y según lo que está pasando en la política, lo que pasa en la justicia. No puede la justicia no ser independiente. Lamentablemente a mí me parece, y yo vuelvo a la pregunta previa, es decir, ¿deberían estar detenidos? Yo creo que no. A mí me parece que si jugamos a la República deberíamos respetar las leyes. En este caso de Cristóbal López y de su socio, la verdad que no había motivos para detenerlos. Esto fue realmente una persecución política. ¿Usted conoce la causa? Mira, Digo, sí, la estuve leyendo, que es muy compleja, que tiene muchos números. ¿Cuál de las causas? Son como No, pero igual le está ayudando. Pero está hablando de la diputada. No tiene que ver la causa. Pero a ver, yo sinceramente, yo los quiero mucho y siempre vengo con la mejor onda, pero ellos me toman examen. No, por si hablas de la de hoy o las otras. No, yo no tengo problema en contestar lo que ustedes quieran. Ahora, de los dos motivos que se dice que vos, bueno, si es un funcionario que está ejerciendo, en esos momentos te dicen, bueno, sepárenlo del cargo, esta persona hay que mirarla con un cuidado especial. Esto es lo que dice la Constitución. En este caso no se daba ninguna de las causas por las cuales vos lo tenés que tener detenido. Ni se iban a fugar, Voy a ni hacer eran una personas pregunta. que tenían ¿Puedo algún hacer una tipo pregunta? de... Le está equivocado. ¿Puedo terminar un segundo? Porque no se puede terminar. Está bien, pero está Yo pido equivocada en un minuto. punto. Sí había una causal que la justicia tomó y que después desestimó otra jueza que se llama Capuchetti de apellido y que hay que empezar a mirar cómo llegó al juzgado federal y cómo se están posicionando gente que jugaba para Cambiemos y que está jugando ahora del otro lado. Pero más allá de eso, pasar. Déjame terminar una cosita y después decís, yo acepto y realmente yo aprendo, no creo que sea la que sepa todo, pero respeto las distintas opiniones. A mí lo que me parece es que en este caso, yo incluso soy una de las que defendió siempre a Milagros Salas, para mí fue la primer presa política, y a partir de ahí se dieron una serie de persecuciones y de personas que hoy están presas, que serían los únicos presos que no son pobres, hablando de todo un poco. Comparte con el resto de la población carcelaria que no había condena. Nosotros tenemos más de un 40% de gente que los tenemos como internos en nuestros presidios que no tienen condena, por ejemplo, pero son pobres, no tienen un abogado, no lo pueden pagar. Ni una cámara, ni ahí se quedan adentro. Pero aparte de esto, te digo que a mí, cuando yo veo estas cosas, que pasa una elección, y en este caso uno diría, bueno, pero ¿por qué no te alegrás que de alguna manera se hace justicia porque quedan afuera? A mí me asusta una justicia así. Claro. Totalmente. Ahí compartimos. Sinceramente me asusta, no tengo categoría. Cuando va para un lado o al otro, lo mismo mal. Me asusta. Diputada, solamente un punto para aclarar. Había una causal, la justicia determinó que había una causal, que era el entorpecimiento de la causa porque ellos presuntamente habían hecho maniobras para eludir con una venta fraudulenta acciones de su empresa. Después, cuando la semana pasada otra jueza dice esto no fue así, los sobreseo por ese delito, ahí quedan obviamente en posición de salida. Yo me pregunto esto, pasamos de un país al contrario, cada 4 años, cada 8, nos sale muchísimo dinero. Pasamos de una justicia a la contraria cada 4 años, cada 8. Yo pregunto, ¿estaban bien presos? ¿Estaban bien liberados? Y lo que más me pregunto es ¿cuánto nos sale a los argentinos esto? Pero hay algo que sí está claro. Mauricio conoce la causa. En la causa de Cristóbal López, en octubre del año pasado, para su cumpleaños, cumple el 27 de octubre, el día de las elecciones, para el 27 de octubre ya estaba en condiciones de salir. Fue demorado. ¿Por qué? Sin razón, porque la realidad es que ¿por qué sale Cristóbal López?
Cristóbal López no sale por la causa de Ercolini. Alguien anónimamente le atribuye haber querido vender sus empresas en una clara maniobra de por lo menos de inteligencia. Y se inicia esa causa que tenía Capuchetti. Lean Ámbito Financiero, diario que pertenece a Cristóbal López. Yo me fui a buscar esa fuente donde dice, vendimos el grupo Indalo al OP Investment del señor Ronner y las acciones fueron transferidas, lo dice la nota de Ámbito Financiero de su diario. Digo, después se investigó y se llegó a la conclusión que dice Gustavo. Pero no hay tanto perfil, tiene su propio diario. Expliquémosle a la gente que a Cristóbal López Cristóbal López creyó, porque alguien se lo insinuó, que si vendía las empresas y se dejaba de joder, eso es otra cosa, no lo iban a molestar más. La publicación de Ámbito Financiero, ni más ni menos que esa forma de ser radical que había vendido. Me parece bien la aclaración que va a hacer Leo. Eso no significa culpabilidad ni inocencia. Me gustaría aclarar, en todos los casos de las liberaciones respecto de las preventivas, que es la discusión que estamos teniendo en este momento, que no implica en ninguno de los casos la inocencia, la absolución o la falta de mérito. Quiero terminar, ¿puedo terminar? O la falta de mérito de ninguno de los imputados. Todos ellos están procesados. En algunos casos en 2 instancias de la justicia. Y todos ellos van a tener que rendir cuentas ante la justicia por los presuntos delitos que han cometido. Yo creo que la doctrina Irurzun, una cuestión muy técnica, que es la que encontró el pretexto para que aquellos que estaban con causas judiciales por corrupción o aledaños terminasen presos sin condena, para mí, alguien lo dijo acá, y me parece que por ahí va la cosa, tiene que ver con, bueno, como las condenas tardan 5.000 años, calmemos a la gente, cambiando es peor que eso, Fabián. Es terrible. Entonces para mí fue eso. Para mí también. Y como tengo entendido, que me dicen, no sé si será así, que algunos jueces de la Corte no están de acuerdo con esta doctrina Irurzun, cambiado el gobierno, dicen listo, chau la doctrina Irurzun. Es la clave. El ciudadano argentino, cuando ve tantos hechos de corrupción o tantos hechos de lavado de dinero o de evasión, festeja una preventiva. La preventiva, como dice la palabra, es preventiva, pero no es ni sentencia ni cosa juzgada. Sí, pero lo dijo acá, no sé si Débora o Claudio tienen razón. 14 Para años. El ciudadano que está viendo, bueno, está preso. Claro. Es que ¿sabés por qué? Que aclaremos, no es lo mismo. ¿Cómo está preso Vudú? ¿Cómo está preso debido? No es lo mismo. Pero eso es una letra chica que la seguimos nosotros. Pero ocurre porque hubo muchas causas de corrupción que fueron investigadas para ir hacia ningún lado. Eso lo pasó durante décadas. Cuando vino la revolución macrista, si querés, o Macri decía, bueno, esto no va a terminar, representando una demanda que evidentemente estaba. Pero déjame terminar. Déjame terminar y después lo pensando que cuando cambia el gobierno la justicia va para un lado. ¿Puedo decirles algo? Es que está mal. Puedo decirles algo, todos se quejan que no terminan, pero ¿saben por qué? Porque están hablando largo. Todos se quejan hoy que no terminan. Pues están hablando largo, chicos. Nadie discute la inocencia, la culpabilidad de nadie. Lo que estamos hablando es que en Argentina... No, sí, como dijo Débora. Por eso quiero plantear otra discusión. Acá lo que pasó en Argentina hace ya varios años es el abuso, uso y abuso, lo que debería ser una excepción de las preventivas. Para todos, no los mal detenidos, no la inocencia. Entonces, como reconocido para todos, está lleno la cárcel de preventivas. Lo que reconoce, perdón, miren esto, lo que reconoce... Déjame terminar un segundito, pará. Hablaste del 85% del programa, pará un segundito. Lo que te quiero decir, Fabián, es que, claro, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, Alberto Fernández, y lo que reconoce La Nación hace unos días, es que la justicia, esto es lo que tenemos que luchar, cualquiera sea tu ideología y pensamiento, es que se deje de mover por el calor de los votos y de la política. De acuerdo que vas a asumir. Lo asumió La Nación en un artículo en Tapa hace poco tiempo. Hoy Alberto Fernández dijo, están precipitando decisiones que debían haber tomado antes. También dando a entender que la justicia se basa en eso, ¿saben cuándo creo que esto se va a corregir? Cuando un juez federal realmente investigue en serio a un funcionario en ejercicio. Ahí está. Bueno, que eso es la doctrina Irurzun, de verdad. La doctrina Irurzun son grandes machos de lo que se fueron. La doctrina Irurzun. Sí, señor, pasó con Ariel Lijo y Vudú. Esteban Ríguez, procurador, y Ariel Lijo, el juez. Eso pasó con Lijo. Siempre digo esto y dicen, no es que le hago prensa a Lijo, pero es el caso, si hay otro caso lo digo también. Pero pasó, por eso lo digo. Vudú fue la excepción.
A Vudú se lo comenzó a investigar, había de todo además, ¿no? Hecho sea de paso. No, y el PSUV se investigó también. Sí, pero un 08. Fabián, por Dios, 10 segundos. 10 segundos. Doctrina Irurzun, si un exfuncionario, que no me parece nada mal que esté preso, y al contrario, debe dar el ejemplo, que esté preso en preventiva porque la preventiva la sufren la mayoría de los ciudadanos que son los pobres, como dijo cada diputada. Irurzun dijo, el exfuncionario tiene poder, el funcionario en funciones tiene mucho más poder. Pero la pregunta es, si cambian los aires cuando cambia el gobierno solamente para los políticos, ¿por qué nunca cambia para la gente pobre? ¿Por qué nunca cambia para el 80% de los presos? Hay que preguntar a Álvaro, ¿hubo manejo político de las prisiones preventivas? Mirá, hay opiniones diversas sobre el mismo tema. Creo que hay dos cuestiones. Una, el fondo de los tratamientos sobre los que la justicia investiga, y otro, los dos famosos requisitos en donde la doctrina Irurzun puso el GPS en otra dirección. Yo no creo que eso sea una cuestión de injerencia de un poder sobre otro. De hecho, si no, hoy están cambiando la brújula del GPS de rumbo de nuevo. Te voy a decir algo, con lo cual Irurzun, mismo gobierno. Te voy a decir algo, esto no es responsabilidad de ustedes. Te voy a decir algo a favor. Si Irurzun estuvo a metros del bronce, ¿saben qué le faltó para la estatua de bronce? Un funcionario preso del actual gobierno. Pasa? Claro. Ahí Irurzun era la gloria. Irurzun lo que se esforzó para que todos los jueces que no habían hecho nada durante años pudieran meter preso de cualquier manera rápidamente. Y la verdad que lo dijimos en aquel momento. Con una demanda social muy grande, fuerte por la impunidad, porque los juicios no se hacen, y atención, porque esto es lo que va a pasar. Todo libre, y los juicios no se hen, porque esto es liberarlo para que se juicie, se sepa si son culpables o inocentes a casa. ¿Qué dijo Irurzun? Era el caso de Vido. Lo que dijo Irurzun era, De Vido se está metiendo en la usina de Río Turbio, donde tiene mucha influencia en su provincia, y voy a buscar papeles y no están. Entonces el tipo tiene influencia, fue un caso. Y te digo, uno de los liberados de hoy que es distinto a los demás, y ustedes me van a entender, porque fue muy conocido. Oscar Tomás. Sí. Hoy liberado, pero estuvo prófugo 48 días. ¿Por qué un juez no puede decir, che, este se puede escapar? Porque la verdad lo agarró una vecina con el no teléfono. Es lo mismo. Entonces no es lo mismo. Ahora la ola es todo. Yo sé que es muy difícil aplicar letra chica, poner la lupa. No es lo mismo Lázaro Báez, no es lo mismo Barata, no es lo mismo De Vido, no es lo mismo. Parece. Bueno, pero cuando la justicia falla, equipara. Te lo digo porque esta información antes de fin de año van a llegar a la Corte casos que cuestionen la llamada doctrina Irurzun. Ahora, cuando esto suceda y si efectivamente se producen liberaciones respecto de este tema, también hay que tener atención, y ahí va a tener que trabajar el Congreso, me parece, y si el próximo gobierno es de Alberto Fernández, con los presos por delitos de lesa humanidad, que en las mismas condiciones van a recuperar la libertad. Quien nos está mirando en la casa... No somos iguales ante la ley. Quien nos está mirando en la... Claro, tiene que ver con esto. ¿Entienden? ¿Por qué votamos todos? Sí. Sale De Vido, pero sale un genocida. Claro. Poné la encuesta. Sí, pero no es lo mismo. Milani salió con un fallo que justifica la detención arbitraria de la dictadura. Lo que grita, y no dice Odetti, si no gritara se lo escucharía más, pero tiene razón, es el que está mirando, y nosotros cuando contestamos no es igual ante la ley, 3.300 votos, sí 16%, no 84%. Tiene que ver con que sospechamos que el pibe que roba un pañuelo, están de moda los pañuelos, queda en cana capaz. Sí, capaz no. Pero el exministro nunca. Nunca. Entonces, hoy la gente está viendo la tele y dice, no, bueno, listo, en Argentina no va a preso nadie. Y sabés no, pero también no es que se cree, es así. Se meta toda la misma bolsa, no que es está que mal. No, pero no es que se cree, es así, Fabián. Pero es así, no es que se cree, es así. Bueno, es lo que creemos. Aguántenme. Ya está Nicolás del Caño, candidato a presidente de la Nación. Vamos a hablar con él en instantes. Ahí vino con un libro del Caño. ¿Nos va a regalar un libro? Sí. Rebelde o... ¿Cómo está, Nicolás? ¿Cómo estás? Rebelde o... Precarizada. Vida y futuro de la juventud en tiempos del FMI de los 90 a la era Macri. De la juventud, interesante. Apuntar a la juventud. La derechización de Cambiemos. En los últimos tiempos, el gobierno parece haber hecho un giro hacia políticas más conservadoras. Las últimas declaraciones de algunos de sus referentes son una clara muestra de esto. El presidente Macri se pronunció en contra del aborto. Claramente a favor de las dos vidas, a favor de las dos vidas.
¿Imaginas que eso es el resultado de alguna medición que atrasa mucho, ¿no? Para un presidente que se supone moderno. Yo dije que la Argentina que no queremos es la Argentina que apareció en un canal de televisión donde había una cola para comprar marihuana y otra cola para comprar cocaína. Y que había personajes y ciudadanos extranjeros, y también habría argentinos, en los búnker vendiendo marihuana y vendiendo cocaína. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire. Me refería a dinamitar los búnker, romper los búnker. Y entrar con toda la fuerza de la ley en la villa para evitar de que esas sean los lugares de distribución de la cocaína y de la marihuana que destruye a los jóvenes. Tenemos los movimientos sociales que nos vienen rompiendo desde el primer día de gobierno. Yo el primer día de gobierno dije protocolo contra esta gente porque no nos pueden seguir manejando todo el país. La clase media apretada y los movimientos sociales con toda la plata. Lamentablemente, para ser un poquito políticamente correctos, les dejamos demasiado poder. En el gobierno uno ve, tanto en las declaraciones de Miguel Ángel Pichetto, como también en las declaraciones de Macri, un intento de generar alguna atracción a los votantes más de derecha. Es la intención de sumarle a poquito para cerrar la brecha que lo separa de Alberto Fernández. ¿Cómo puede ser que gente que viene del extranjero, vamos a poner el ejemplo claro de los venezolanos que han venido al país, 400.000 ingresaron en el último año. No conocían ni las calles de Buenos Aires. Están todos trabajando en servicios, en gastronomía, hotelería, gimnasios, estaciones de servicio. Acá hay algo que no está, digamos, la música no está tocando bien acá. Pichetto por un lado y Macri ahora con esto me están claramente apuntando a ese electorado. Bueno, mirá el informe con el que recibimos a Nicolás del Caño. ¿Cómo le va, señor? Lo saludo otra vez. Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Notamos, a ver, vas a decir, sí, va a decir, ¿qué va a decir del Caño? A ver. ¿Hay como una bolsonarización de Macri? Sí. Mirá, me parece Acá me gritan, sí, me gritan. Mirá, me parece que si uno ve estas cosas, te das cuenta que está buscando ese voto de ultraderecha, ¿no? Me parece que las declaraciones de Pichetto, esto que Macri hizo en Tucumán, besar un pañuelo celeste, decirlo de las 2 vidas en Mendoza, me parece que está buscando el voto de Gómez Centurión. No me parece que sea tan difícil darse cuenta, ¿no? Vos le agregaste a la palabra derecha una palabra que nadie le agregó, dijiste ultraderecha. Sí, son sectores, me parece, ultrarreaccionarios, ¿no? Los que está buscando. Creo que esa es la definición un poco de quienes militan por el aborto clandestino, como es el caso de los que de Gómez Centurión, o los que siguen a Gómez Centurión, Cynthia Houghton. Sí. Te hago una pregunta más tuya ahora. Suponete que ganás las elecciones. Las encuestas están equivocadas. La gente dice, bueno, quiero darme un gobierno de izquierda en cero en Argentina. ¿Cuáles serían las 3 primeras medidas de Nicolás del Caño presidente? Bueno, mira, nosotros, Fabián, es muy claro lo que planteamos, ¿no? Es decir, que todos los recursos que hoy tiene el país no pueden seguir yéndose a la fuga de capitales, al pago de la deuda, que se lo sigan llevando las petroleras y las empresas privatizadas. Eso te lo tomo, pero eso, ¿qué medida? Tu primer decreto, después de nombrar el gabinete. No, hay que aumentar los salarios, las jubilaciones. Lo que pasa es que no se trata de decretos, sino justamente de toda una fuerza social que pueda llevar adelante otro tipo de... las jubilaciones es un decreto. No, es algo fundamental, digo. El tema de las jubilaciones es algo, creo que es una medida elemental, que hoy escuchamos quizás el candidato Fernández decir, la otra vez lo escuchamos decir que iba a aumentar las jubilaciones un 20%, pero al mismo tiempo escuchamos que se va a cumplir a rajatabla los pagos de la deuda, más allá de si hay una reestructuración o la salida a la uruguaya como se está planteando. Esperen, sí. No, lo que te escucho hasta ahora, te digo, no es tan diferente de lo que piensan algunos en el Frente de Todos. Pero pasa que vos... La deuda. A ver, nosotros planteamos el desconocimiento de una deuda que no solamente es ilegítima, sino que es ilegal porque no pasó por el Congreso, digo, ¿no? Después planteamos también lo dice el Frente de Todos. No plantean esto. Planteamos la nacionalización de todos los recursos estratégicos, de la energía, porque no puede ser que las privatizadas que se mantuvieron bajo los años del kirchnerismo con subsidios millonarios y que han ganado fortunas bajo el gobierno de Macri, ¿no? Espérame que mientras preparamos, prepárame la foto 4, porque tenemos comparaciones de fotos, a ver con quién estás de acuerdo 1 o 2. Te va a sorprender, creo que
nunca te lo deben haber... No sé, capaz te lo hicieron en tele, pero no lo contestes ahora. Yo voy a explicar quiénes son. Eso no se lo hicieron en tele. Poné la foto 4. Esto nunca se hizo. Nunca se hizo. No lo contestes ahora. Mientras tanto, espera, mientras la preparo, también te vamos a poner Mirta y Susana. Pero antes de eso, ¿querés contarle a la gente quiénes son vos? Bueno, Marx, por supuesto que... Karl Marx y Trotsky. Y León Trotsky. No contestes todavía. ¿Sos marxista o sos trotskista? ¿Te hicieron esta pregunta en tele? El trotskismo es la continuidad del marxismo. Ahora, bueno, ¿te hicieron esta pregunta por cuál de los dos? No, pero bueno, ¿viste? obviamente que por los dos. Interna de la interna. Esto es para dar negro de la izquierda esta pregunta. Hay que decir que Marx y Trotsky iban a las barberías de Palermo, aun cuando a las barberías de Palermo retiran pay no existían. Obviamente, ambos dos. Fabián, es muy importante. Marx. Espera que ahora contestás todo. Esperá que ahora contestás todo. Bueno, a ver, le hemos hecho una pregunta recontrateórica. Mucha gente dice, ¿y estos quiénes son? Esperidina, no, son señores muy importantes para el pensamiento político mundial, económico mundial, Karl Marx y León Trotsky. No, bueno, ¿Vos sos trotskista o marxista? No, las dos cosas. No, mira, Fabián, me parece importante la vigencia tanto del pensamiento de Marx como de Trotsky, bueno, grandes personalidades, por supuesto, mentes brillantes. Y además uno tiene que pensar la realidad de lo que está sucediendo hoy y particularmente en América Latina. Si vos ves lo que pasa en Ecuador, por ejemplo, bueno, la lucha de clases, como planteó Marx, justamente tiene un papel preponderante porque las grandes masas de trabajadores, de pueblos originarios, el movimiento estudiantil, hoy está enfrentando los planes del Fondo Monetario Internacional. Decíamos antes, vos me preguntabas ¿qué harías vos si fueras presidente? ¿Cuáles eran nuestros planteos? Bueno, ahí hay un rechazo al paquetazo, los aumentos de los combustibles. Conecta un poco con lo que pasa en la Argentina, que vivimos tarifazos brutales. Yo te iba a decir que son 3 millones de dólares por día que ganaron las empresas privatizadas de servicios públicos, mientras la grande mayoría sufrimos tarifazos brutales. O sea, acá, en esta crisis que vive la Argentina, como lo que está pasando en Ecuador, digo, donde el gobierno de Lenín Moreno se retiró a Guayaquil, ¿no? Y donde hay sectores inclusive del ejército que hoy están participando de las movilizaciones. Entonces me parece que pensar a Marx y a Trotsky... Mira qué bien, vivo lo trajo al me parece que hay que pensarlo en función de esa esto, productora, ¿no? Que está ahí dijo, todas las fotos que le pongas va a contestar del caño los dos. Vamos a ver, la primera contestó los dos. Los dos. Lo que viene ahora, foto 1. Dos fracasos. A ver, en este caso. a ver. Mirta o Susana. Ahora es ninguna de las dos. Exactamente. Tenés que elegir a una. ¿Viste cómo tengo... No ves nunca Mirta. ¿Fuiste a comer a lo de Mirta alguna vez? No. ¿Nunca fuiste a comer a lo de Mirta? No, la verdad que no. No tenía 50 años vos. Pero no es desconocer un poco algunos fenómenos populares, digo, vos diciendo que venís del campo popular, desconocer fenómenos populares que tienen mucho arraigo en la gente. ¿Qué cosa? Mirta Susana. Mirta Susana. No la desconozco. No simpatizo con ninguna. ¿Pero irías si te invitan? Sí, podría ir. Bueno, le pedimos a la producción de Mirta que Nicolás del Caño iría. Podría ir, podría Ahora ir. se vino el surdaje a la mesa de Mirta. Le ejercieron el control poblacional. ¿Y Susana no irías al living de Susana? Nunca me invitaron. ¿Y la foto de Saboya? Sí, espera. Bolsonaro, Trump. A ver. Obviamente que repudio a ambos. Repudio a ambos. Por supuesto. Bueno, un poco esto, digo, ¿no? El fracaso, si querés, del capitalismo también te lo muestra que surjan fenómenos aberrantes como el de Bolsonaro en Brasil o el propio Trump en Estados Unidos, y que más allá de que se den estos fenómenos por ultraderecha, hay en el mundo, y particularmente en Estados Unidos, una juventud, ¿no? Un poco lo que también hablamos en el libro, que empieza a rebelarse contra las nuevas formas de precarización laboral, ¿no? Y fíjate que en Estados Unidos el 50% de los jóvenes piensa que el socialismo es un sistema superior al capitalismo, lo cual, bueno, después de un titular de uno de los diarios más importantes del mundo, generó el ofuscamiento del propio Trump, que dijo, Estados Unidos nunca va a ser socialista. Te pregunto por lo que dijiste de Bolsonaro, ¿no? Sí. Pero vos fíjate la paradoja que el gobierno de Bolsonaro surge después de muchos años del gobierno del PT. Sí, mirá, en realidad... Vos dijiste, es un emergente del capitalismo. Lo que pasa es que el gobierno del PT, particularmente el gobierno de Dilma Rousseff, aplicó... Venía de Lula, digamos, venía de muchos años de gobierno del PT. Y Temer que después se llevó adelante un golpe institucional en Brasil con Temer, que era el vicepresidente de Dilma Rousseff, y Lula mismo reconoció: hicimos
lo que dijimos que no íbamos a hacer, un ajuste. Es decir, el gobierno de Dilma Rousseff erosionó una parte importante de su base social. Y también, bueno, al no encontrar otras alternativas, terminó surgiendo Fabián, un Bolsonaro que igual tiene una crisis, insisto, tiene una crisis que no tuvo ningún gobierno en Brasil en los últimos 30 años en sus primeros 6 meses de gobierno. Es decir que no es que... Bien que... A ver, vamos con la foto número 3. Bueno, vos te presentás de candidato a presidente enfrentándote a ellos, con lo cual supongo que... Acá hay una muy buena pregunta. Mirá, me parece que el gobierno de Macri ya fue, es decir, demostró su fracaso. Me parece que no es el fracaso de Macri en términos individuales, sino que es el fracaso de una política de llevar adelante un ajuste brutal y de garantizar otra vez un saqueo en función de los grandes ganadores. ¿Y Alberto? No, me parece que Alberto es un político del peronismo con olfato, creo, pero que me parece que si uno lee todo lo que viene diciendo ahora en esta campaña, ¿no? Puede ver que se intenta conciliar y buscar que sean compatibles los intereses de los ganadores de siempre, de esta crisis y de todas, ¿no? Los que se fugaron 80.000 millones de dólares, con los intereses del pueblo trabajador. Y eso yo creo que no es viable. Pregunta de no es viable y es lo que está pasando en Ecuador, digo. Lo que está pasando en Ecuador es una muestra, ¿no? De que no se puede conciliar los planes del Fondo Monetario Internacional, que no es que ahora es bueno, sino que siempre pide lo mismo, es decir, ajuste, aumentar la edad jubilatoria, la reforma laboral. ¿Crees que lo mismo, Alberto, que Macri, como dijiste de Scioli? ¿Te da lo mismo? ¿Vas a hacer que voten en blanco para perder una elección? No, eso, mira, primero, eso fue una chicana barata que yo nunca dije y la repite mucha gente como vos. En realidad, nosotros... ¿Ustedes llamaron a votar en blanco? Claro, pero eso no quiere decir que sea lo mismo. No, son cosas diferentes. Lógica formal. No es lo mismo votar en blanco porque no apoyamos a Macri y tampoco a Scioli como... No Macri, Nicolás. No, le quiero decir una cosa. Le quiero decir algo para que tenga memoria. Pero le voy a decir algo a Diego. No, explícame que explico porque si no la gente no sabe de qué están hablando. 2015, balotaje. Sabiendo quién era Macri. Que ustedes mandaron a votar en blanco y que no mandamos por eso a nadie ganó nosotros. Y vos sacarás de que ustedes no mandaron a votar en blanco. No mandamos. Nosotros hicimos un planteo de rechazo a esos dos candidatos, siguiendo lo que había planteado 678, que si ustedes se acuerdan, un programa muy importante donde ellos habían dicho los buitres tienen sus candidatos. Scioli, Massa y Macri. Así que no es algo que dijo Del Caño, lo dijo 678, así que siguiendo lo que Diego, dice fíjate, Branca. Supongamos que hubiera balotaje 2019. A ver, ¿qué van a hacer? No, mirá, si hay un balotaje, venimos acá y discutimos. Ahora no podemos poner a discutir. Es todo lo que se quiere hacer ahora es mostrar que solamente hay dos opciones, cuando justamente nosotros lo que venimos insistiendo es que para que esta crisis no la pague el pueblo trabajador, como todas las crisis, la del 89 con la hiperinflación, la de Menem que terminó con la catástrofe de la Rúa, otra vez el desastre que nos deja Macri. O sea, vos podrías llegar no se puede conciliar el interés de los bancos con condiciones. Pero Fabián, no, escúchame, hay un tema muy importante. Lo que hemos escuchado hasta ahora es que busca conciliar los intereses de las petroleras y de las privatizadas, que fueron los grandes ganadores, muchos de los amigos de Macri. ¿No? ¿Qué va a pasar con las tarifas? Nicolás, ahora vienen los debates. Sí. Vamos a escuchar. A ver, le vamos a preguntar a Alberto Fernández, por ejemplo, ¿votarían una ley antidespidos como la que se votó en el 2016 que vetó Macri? No. ¿Votarían una ley para congelar las tarifas? Nosotros queremos que se nacionalice todo el sistema energético y sacarnos de encima las privatizadas. Trabajadores. Perdón. La gente ve a la izquierda muy lejos de la realidad. O sea, en general, la izquierda... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo convences a la gente que ve a la izquierda lejos de la realidad que si ustedes asumieran el gobierno, esto no sería una locura? O sea, ustedes dicen, no pagar la deuda, vamos a nacionalizar todo. Es fuera de la realidad. Ahora no es una locura. Yo creo que la locura... Y ahora no es una locura. No, lo que pasa es que la locura justamente pasa por querer hacer lo que hizo Macri, seguir con una tesitura o lo que están haciendo en Ecuador. La locura es lo que está pasando en Ecuador. Me gustaría preguntarle déjame terminar. Suponemos que vivimos con lo propio. Déjame terminar. Porque ¿qué pasa? ¿La locura cuál es? Es que paguemos una deuda con el hambre de nuestras niñas y nuestros niños. No, es ilegal porque no pasó por el Congreso. Es completamente ilegítima. Yo te digo, en el Congreso
duerme el sueño de lo justo, un informe, un fallo de un juez argentino, el juez Ballestero, que dijo que toda la deuda que se contrajo bajo la dictadura constó de 477 maniobras ilegales. De eso nunca se quiere. Ahora, muchos sectores del Frente de Todos que decían que esa deuda era ilegal y legítima, porque otros que decían que era ilegal, lo dijo Kicillof también, inclusive cuestionaron el bono a 100 años. Ahora no, dicen sin chistar hay que pagarlo. Porque otros se lo votaron, todas las leyes de Macri las votó Sergio Massa, digo que es el primer candidato a diputado del Frente de Todos. La votó Mansur, el robo a los jubilados, porque esto no hay que olvidarse. ¿Cómo los cómplices de Macri, porque Macri no hizo todo esto solo, cómo los cómplices de Macri nos van a sacar de la catástrofe a la que nos llevó Macri? A mí me gustaría preguntarle a Del Caño en este socialismo moderno que él plantea, primero, ¿de dónde saca la plata? Porque a mí me encantaría subir el sueldo a los jubilados, pero la plata no está. Si emitís plata, te vas a una hiper. O sea, me gustaría que la izquierda sea práctica, porque ¿sabes qué pasa? Un segundo, votan en el Congreso y hay una responsabilidad fiscal que no asumen. Es falso ese planteo porque justamente lo que estoy tratando de explicar. Recursos en la Argentina hay de sobra. El problema es que se lo fugan los grandes grupos empresarios, los especuladores. Claro. ¿Hay recursos? Sí. Argentina, por ejemplo, es un país productor de energía y tenemos uno de los combustibles más caros del mundo. ¿Cuál es el secreto que hay detrás de todo eso? Que hay las petroleras se llevan la parte del león. El Estado subsidia a las petroleras, como pasa, por ejemplo, en Vaca Muerta, y tienen ganancias enormes. Entonces, no es que no hay recursos. Si vos producís alimento para, como dicen muchos, 400 millones de personas y tenés hambre en la Argentina. Bueno, entonces los recursos están. El problema es que vayan en función de los intereses de las grandes mayorías populares. Los jubilados, ¿sabes qué? Si se restituye el 33% de los aportes patronales, pueden tener el 82% móvil real. No tiene sentido económico lo que tiene un sentido enorme. Lo que no tiene sentido son las recetas neoliberales que tienen los que pasean por todos los programas de televisión y la verdad que mirá lo que pasa en Ecuador. Es interesante la verdad que haya venido Nicolás, porque obligó, nos sacó de la modorra, lo que él dice, y nos metió a debatir. Y cuando empezás a debatir temas concretos, te das cuenta que alguna gente se ofendió, que es una campaña floja. Gracias, Nicolás. No, por favor. Floja de propuestas, de todos lados. Chau, nos vamos. Mañana de vuelta, ya vienen Animales, 21:30, Quinta Tablet por América.